Aprendo en casa. Bienvenidos niños y niñas, hoy ya estamos miércoles 16 de septiembre del 2020. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de personal social. La actividad del día de hoy va a ser deliberamos sobre la fuente de información utilizadas para prevenir el COVID-19 en nuestro hogar. Los recursos que vamos a utilizar va a ser tu cuaderno de personal social, el texto de lectura La desinformación y los rumores en la pandemia, las normas de convivencia. Debes estar atento a todas las indicaciones que se te da en este video. Debes de tener limpio el espacio donde vas a estudiar y donde vas a desarrollar tus evidencias. Y lo mejor, debes de disfrutar del momento de este video. El propósito del día de hoy: deliberar sobre la difusión de información no confiable respecto al cuidado de la salud y la prevención frente al COVID-19 en nuestro hogar. Esa va a ser la meta del día de hoy. Muy bien, vamos a leer este caso. Rosario, ella es Rosario. Es una niña de quinto grado. Ella vive con una familia en una ciudad de clima templado. Cerca de su casa hay un mercado donde su familia siempre hace las compras. Frente al incremento de contagios del COVID-19, actualmente solo sus papás van al mercado y al volver a casa se lavan las manos con agua y jabón por un tiempo mínimo de 20 segundos. También lavan muy bien los productos que compraron. Son algunas medidas de seguridad recomendadas en la radio, televisión e internet que decidieron poner en práctica con la intención de cuidar la salud de toda la familia y evitar contagiarse. Continuamos con la lectura, ¿sí? Entonces, con ese fin, los vecinos del barrio pensaron pedir a la Asociación de Vendedores del Mercado que pongan un rociador de agua con lejía en la puerta de ingreso, con el propósito de eliminar el coronavirus que pudiera estar sobre la ropa de las personas que van a comprar víveres. Los papás de Rosario creen que la intención es buena, pero tienen duda respecto a la eficacia del rociador, pues escucharon en las noticias que el agua con lejía es buena para desinfectar superficies y objetos, pero puede ser dañina para la salud de la persona si entra en contacto con su piel o si se ingiere. Sin embargo, en algunas redes sociales encontraron testimonio de personas que afirmaban que gracias a esa medida habían evitado contagiarse. Los papás de Rosario deben decidir si apoyarán o no la iniciativa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la petición que quieren hacer los vecinos de Rosario? ¿Cuál es la petición? Si bien es cierto, aquí está de rojo, por eso le puse de rojo. Los vecinos de Rosario, ¿ah?, pensaron pedir, ¿qué cosa? A la Asociación de Vendedores del Mercado que pongan un rociador, esto. O sea, cada vez que las personas entran al mercado, deberían de ser rociados con agua y con lejía, ¿sí? Eso es en la puerta de ingreso. Pero sin embargo, también los papás dicen que ellos tienen mucha duda, ¿sí? Porque si bien es cierto que ellos han escuchado que
el agua con lejía es buena para desinfectar superficies y objetos, ¿sí? Pero puede ser dañina para la salud, ¿sí? Entonces, eso es lo que opinan los papás de Rosario. Ahora, te pregunto, ¿qué recomendaciones le darías tú en base a la lectura a los papás de Rosario para despejar sus dudas y tomar una decisión con respecto? Ok, vamos a hacer algunas aclaraciones. Así como la familia de Rosario, muchas familias toman decisiones para prevenir y cuidarse del virus, basados en información que se encuentran en diversos medios de comunicación, redes sociales o aquellos que escuchan. Sin embargo, la existencia y la circulación de tanta información que pudiera por ser falsa y poco confiable, puede poner en riesgo nuestra salud y nuestra vida, ¿sí? Vamos a aclarar aquí algunos conceptos. Por decir, ¿qué es deliberar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué cosa es deliberar? Deliberar es dialogar sobre algún asunto público tomando en cuenta el punto de vista propio y de los demás, llegando a consensos construidos con los aportes de todas y todos y buscando el bien común. Ese es deliberar, ¿sí? Ahora, tenemos aquí, ¿qué es un asunto público? Un asunto público es un problema, es una necesidad también o aspiración que debe interesarnos porque afecta el bienestar y los derechos de la población. Todas y todos debemos participar en su solución porque se trata de proteger y preservar nuestros derechos, ¿sí? Ya sabemos qué cosa es deliberar, es dialogar sobre algún asunto público, ¿sí? Algún asunto público. Y luego, ¿qué cosa es un asunto público? Es un problema, una necesidad o una aspiración que debe interesarnos porque afecta el bienestar y los derechos de la población. Ahora, vamos a ver acá, referente a lo que es asunto público, fíjense ahí, ¿qué viene a ser un asunto público? ¿Ah? Un asunto público es un problema cuando afecta el bienestar y los derechos de la población, ¿sí? Todas y todos debemos participar en su solución. Por ejemplo, el contagio del coronavirus, el contagio del coronavirus es un asunto público porque afecta la salud de las ciudadanas y los ciudadanos de todo el país e incluso de todo el mundo, ¿sí? Este viene a ser un asunto público cuando afecta el bienestar y los derechos de la población. En este caso, lo que nosotros estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, ¿qué viene a ser ahora un asunto privado? Ahí está. Este es un asunto privado, ¿sí? Un asunto privado, ¿sí? Que es privado porque pertenece al ámbito privado. Por ejemplo, Si en una familia, si en una familia no se ponen de acuerdo sobre qué programa ver de televisión, ¿sí? Es un asunto que debe ser resuelto en familia, en familia. No pueden intervenir un tercero, ¿sí? Porque es un asunto que les compete solo a ellos, solo a los que integran esta familia. Ustedes ya saben que el diálogo es la mejor solución, ¿sí?
Muy bien, entonces ya sabemos qué es un asunto público y qué cosa es un asunto privado. Un asunto público es cuando afecta el bienestar y los derechos de la población. Y el asunto privado es cuando una familia no se pone de acuerdo y son ellos los que deben de solucionar, solo ellos. Bien, entonces, me voy a hacer esta pregunta. Cuando se comparte información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19, afecta la salud de las personas. ¿Es un asunto público? ¿Tú qué opinas? ¿Ah? Voy a leerte de nuevo. Cuando se comparte información no confiable, o sea que no es verdad. ¿Te acuerdas de la lectura sobre la receta milagrosa del papá de Julia? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Qué le pasó a él? Él había escuchado en las redes sociales, lo había leído, preparó porque solo decía las recetas milagrosas. Al final se tuvo que ir a parar en el hospital, ¿sí? Entonces, cuando se comparte esa información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19, afecta la salud de las personas. Es un asunto público. Muy bien, debes de opinar. Muy bien. Vamos a ver referente a lo que es las características de la información. ¿Cómo debe ser una buena información? Aquí tenemos, número uno, nombra al autor o creador del contenido. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando uno se escucha una información o se lee en las redes sociales, en la televisión, en la radio, y si nombra el autor o creador del contenido, es porque es una buena información. Número 2. Cuando muestra claramente su propósito. Cuando, cuando habla del texto y al mismo tiempo muestra el propósito de la información. ¿Sí? Número 3. Cuando presenta la información de manera objetiva. ¿A qué se refiere objetiva? ¿Cuál es la información objetiva? Cuando el autor no opina en favor o en contra, sino él opina cómo son los hechos, tal como se suscita. Eso es objetiva, ¿sí? Ahora, el número 4. Cuenta con la información precisa. En lo que se refiere a esto es cuando hay datos estadísticos, por eso dice cuando la información es precisa, ¿sí? Esto es porque es una información de confiabilidad. Cuando posee fuentes creíbles que la respaldan, o sea, ¿de dónde es tomado esa información? ¿Cuál es la fuente de información? Y el número 6, cuando tiene una información actualizada, o sea, cuando tiene la fecha actuales, cuando son, por decir, las noticias de este año del 2020. ¿Sí? Esto era alguna de las características de la información. Ahora, vas a leer este texto, la desinformación y los rumores en la pandemia, ¿sí? Aquí te lo voy a dejar este texto para que puedas leer y te puedas informarte respecto a la desinformación y los rumores en la pandemia. Fíjate bien, párrafo tras párrafo. Ya te dije cómo se lee. En las partes de repente que no entiendes, subráyalo o busca en el diccionario. Y las partes que crees que son importantes, resáltalo. ¿Sí? Debes de ir resaltando para al final poder sacar una buena información. Fíjate en la fuente de confiabilidad que está en esta parte al final de una lectura. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver algunos.
extractos de la lectura, ¿sí? Vamos ahí, te voy a ayudar un poquito. ¿Qué es lo que dice? A medida que el COVID-19 ha alcanzado casi todos los países del planeta, una circulación masiva de información falsa se ha extendido tan rápido como el propio virus, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Una circulación masiva de información que lo podemos encontrar en las redes sociales. Qué fácil, ¿no? Como a veces también en los medios de comunicación. Otro. Las falsedades o rumores que circulan pueden clasificarse en dos tipos. Vamos a ver los falsos rumores. Aquí tenemos información falsa. Es producida y compartida con intención maliciosa. Quienes lo hacen juegan con las emociones, los, los miedos, los prejuicios y la ignorancia de las personas. He ahí un ejemplo del papá de Julia, de la receta milagrosa. Era una información, ¿qué cosa? Falsa, falsa, que él lo había escuchado, que él había leído en las redes sociales e incluso escuchó testimonios, ¿sí? Escuchó testimonios que la receta milagrosa hacía bien, ¿sí? Entonces era una información falsa. Otro, información errónea. Estas mentiras son difundidas sin malas intenciones. Por ejemplo, compartir esta información en las redes sociales sin verificar su confiabilidad. A veces entramos nosotros a las redes sociales y a la primera información que nosotros vemos o leemos, siempre decimos, oh sí, es verdad, pero no nos fijamos de dónde viene esa información, ¿sí? Eso hay que darnos cuenta. Dos tipos de información: información falsa y luego información errónea, ¿sí? Muy bien, continuamos. Dice, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha identificado rumores producto de la desinformación. Vamos a ver alguno de ellos. Dice, ingerir sustancias con lejía protege al organismo del virus, cosa que es mentira. Al contrario, si vamos a ingerir sustancias con lejía, nos puede hacer daño, hasta posiblemente nos puede conducir a la muerte. Por eso hay que tener bastante cuidado. Otro, el coronavirus muere en climas fríos y nieve. Es sumamente mentira. ¿Cómo pueden decir que el cambio de clima o que un clima que sea más frío o que cae la nieve, no, las personas no se van a contagiarse? Es sumamente mentira. Exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados centígrados ayuda a prevenir el COVID-19 es otra de las mentiras. ¿Cómo podemos creer que alguien que está con una temperatura superior a los 25 grados centígrados de esas localidades no se van a ser contagiados? He ahí un ejemplo. Los de la selva, siempre ellos que están con una temperatura 25 grados a mayor, ¿sí? Superior a 25 grados, pero sin embargo han sido contagiados con una alta tasa de mortalidad. Entonces es sumamente mentira. El coronavirus es una bacteria. ¿Se ha visto que es una bacteria? Claro que no. Por eso muchas personas no toman tanta importancia con decir, no, a mí no me va a contagiar, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado con estos rumores. Muy bien. Frente a estos y otros rumores que pueden dañar la salud, la OMS brinda, entre otros, las siguientes aclaraciones. Vamos a ver aquí algunas aclaraciones. Beber metanol, etanol o lejía
no previene ni cura el COVID-19, ¿sí? Y puede ser extremadamente peligroso, muy peligroso, ¿sí? Entonces, dice, el metanol y el etanol y la lejía son sustancias muy tóxicas, ¿sí? Beberlas pueden provocar discapacidad o incluso la muerte, ¿sí? Es muy peligroso. Otro, el frío y la nieve no pueden matar el COVID-19. Claro que sí, pueden ser contagiados porque este contagio no distingue lo que es las estaciones ni el lugar donde te encuentras. ¿Ah? El frío y la nieve no impiden que ustedes sean contagiados. Entonces, está demostrado qué cosa. Exponerse al sol a temperaturas superiores a los 25 grados centígrados no previene el COVID. Vas a ser contagiado, ya está demostrado. Otro, que está demostrado, la enfermedad por coronavirus del COVID-19 está causada por un virus, no por una bacteria. ¿Sí? Aquí es un ejemplo, un extracto referente a la lectura que tú te vas a ir leyendo, analizando. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la ficha de aplicación número 1. En esta ficha de aplicación vas a responder a estas preguntas. 1. ¿Por qué algunas personas o medios de comunicación se difunden información falsa y poco confiable sobre el COVID-19? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Ok. Número 2. ¿Cómo nos afecta el hecho de que se compara información falsa sobre el COVID-19? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué rumores se han difundido sobre el COVID-19? Se ha visto muchos rumores. Uno de ellos, un ejemplito. Tomar lejía con agua y lejía. O también que todas las personas que viven en un clima mayor a 25 grados o en los que cae nieve o frío no son contagiados, que es sumamente mentira. Otra pregunta, ¿por qué crees que se han originado estos rumores? ¿Qué es lo que piensas? ¿Sí? Número 5. ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud al respecto de estos rumores falsos? El texto que leí es una fuente confiable. ¿Por qué? Será una fuente confiable lo que tú has leído referente a lo que es la desinformación y los rumores en la pandemia. ¿Qué podemos hacer para verificar si una fuente es confiable o no? Simplemente debes de verificar en la última parte de la lectura, ¿sí? Para poder dar respuesta al número 7. Ok, vamos a ver lo que es la ficha de aplicación número 2. En la ficha de aplicación número 2 vas a escribir una lista de recomendación acerca de cómo tener cuidado con la información falsa o poco confiable, ¿sí? Lo vas a poner aquí, vas a hacer tu lista de recomendaciones. Muy bien. Ahora sí, vas a reflexionar referente a lo que nosotros hemos hecho. ¿Sí? Primero vamos a recordar la meta. La meta era deliberar acerca de la difusión de información no confiable respecto al cuidado de la salud y la prevención del COVID-19. No debemos de tomar una información sin antes haber visto la fuente de confiabilidad. Vas a responder a estas preguntas. ¿Lograste identificar el asunto público? ¿Cómo? ¿Cuál es el asunto público?
Leer la información de diversas fuentes te ayudó a comprender mejor al asunto público. ¿Cómo? Lograste establecer acuerdos con tu familia acerca de la difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19. ¿Qué te ayudó a lograrlo? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Bien, ahora sí, vas a seleccionar y organizar todo lo trabajado hoy en tu portafolio. Por ejemplo, los textos que leíste sobre el asunto público y los acuerdos que tomaron en familia. Estos materiales serán los insumos para elaborar una cartilla de recomendaciones la próxima semana. Bien, ahora sí. No, felicitaciones por haber escuchado este video. No sin antes recomendarte que debes de tener bastante cuidado en el momento que tú recibes una información. Debes de fijarte si es una fuente de confiabilidad, ¿sí? Debes de cuidarte. Ok, ahora sí. Nos vemos. Bye. Aprendo en casa.